La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Te hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje. ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 13. El versículo número 5. Segunda carta a los Corintios 13:5. Léalo conmigo, por favor, siempre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice la palabra: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Ese es el versículo que a mí, no sé a usted, a mí me tiene dando vueltas en la cama, porque yo quiero que el Señor active en mi vida la capacidad para reconocer lo que realmente está pasando en mi vida. Porque en otro tiempo, diga conmigo, en otro tiempo, diga antes, diga ya no, se veía en la iglesia cristiana un engaño. Y como había un engaño, había una apariencia. Y los integrantes de la iglesia cristiana no reconocían que ellos estaban siendo llevados por una apariencia. La apariencia se llama religiosidad. Entonces ayunaban para ser vistos, para llenar la pupila o dar un buen concepto a los hombres. Decíamos, tengo que incluirme ahí, decíamos que orábamos cierto tiempo cuando no era cierto. Aparentábamos ser más santos de lo que éramos, aparentábamos ser mejor de lo que éramos. Escondíamos la verdad de nuestra alma, el estado real de nuestra alma no se lo dejábamos saber a nadie, ni siquiera a Dios. Encubríamos que no éramos un producto terminado, pero aparentábamos ser un producto terminado. Y aquel que se dejaba pillar, lo condenábamos, lo juzgábamos, lo sacábamos de la iglesia. Y en ese tiempo no teníamos la capacidad, o la iglesia no tenía la capacidad de reconocer realmente que el Evangelio de Jesucristo es el arrepentimiento y el perdón de los pecados, genuinamente. Que con Dios no hay nada que ocultar, que al Señor hay que decirle las cosas tal y como son, pero que en esa relación con Dios las cosas empiezan a cambiar y todo, absolutamente todo, es transformado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si no, recuerde lo que dice la Biblia. La Biblia dice ahí mismo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Tenemos el testimonio de la palabra que dice, segunda carta a los Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué cosa? He aquí todas. ¿Por qué todas son hechas nuevas? A ver, ¿por qué estamos comprometidos a reconocer que todo en nosotros fue renovado? Porque es que cambiamos de reino. Al cambiar de naturaleza, teníamos la naturaleza de orgullo y de codicia, proveniente de la mentira del diablo. Pero al cambiar de naturaleza, cambiamos de reino. Ahora tu naturaleza es justicia y santidad que proviene de la verdad de Dios. Eso me trasladó del reino de las tinieblas. Dice la Biblia que Él nos trasladó, nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Cuál es ese reino?
El reino de Dios. ¿Cuál es? ¿Usted está viviendo en el reino de las tinieblas o en el reino de Dios? Póngale cuidado a lo que estamos diciendo, ¿no? Nuestra naturaleza fue cambiada y cambiamos de reino. ¿En qué constituye la naturaleza? Lo que tenemos por dentro, la constitución de nuestro ser. Lo que determina la conducta suya y mía. En el ser, en las criaturas sobre la tierra, su conducta, la forma en que reaccionan y todo lo demás lo determina la naturaleza. La naturaleza, eso ya lo hablamos. No vamos a esperar que a un pececito le dé por broncearse mediodía en la playa, él sabe que se muere. Su naturaleza se lo indica así. Asimismo, no vamos a esperar que una persona que no tiene a Cristo haga lo bueno y lo haga de corazón, no, eso no lo vamos a esperar. Él, la naturaleza, no se lo permite. Pero no vamos a esperar que un hijo de Dios, una hija de Dios, siga haciendo lo malo cuando le fue cambiada su naturaleza, cuando ya no vive en el orgullo y en la codicia, sino que ahora vive en la justicia y en la santidad que proviene de la verdad de Dios. Y eso hace que nosotros ya no estemos viviendo en el reino de las tinieblas, donde, a ver, ¿cómo identificamos el reino de las tinieblas? En el reino de las tinieblas, bueno, todo reino, déjeme decirle algo que ya usted sabe, todo reino tiene sus formas de hacer las cosas. En cada reino hay un sistema económico, hay un sistema familiar, un sistema de impuestos, hay unas culturas, celebraciones, festividades. En cada reino se establecen cosas muy diferentes, de acuerdo al rey. Así que Satanás, como regidor del reino de las tinieblas, como él vino a matar, a robar y a destruir, precisamente en el reino de las tinieblas, es eso. Las familias se mueven a través del engaño, las familias se mueven a través de la necesidad. Mientras que el esposo necesite de la esposa, va a estar allí. Pero el día que encuentre una mujer diferente, una mujer más linda, una mujer que lo trate mejor, la va a dejar. Y es que para ellos esto es normal. Ese es el reino de las tinieblas. Para ellos eso es normal. Pero en el reino de los cielos, ¿qué dice el Señor? En el reino de los cielos, la familia toma nombre en Dios. De Dios toma nombre toda familia. Y aunque esa mujer no se lo merezca, ese hombre que vive en el reino de los cielos le va a dar el trato que Dios, el Rey, nuestro Señor Jesucristo, el Rey del nuevo reino, nos dice que le debemos de dar. No se pierda nada. Sí, entonces, la forma de solucionar los problemas en el reino de las tinieblas es con gritos, con golpes, enseñoreándose del otro. La forma de solucionar los problemas en el reino de los cielos es hablando, sentándonos a juicio, perdonando y amando. ¿Diferente o no? Pero a veces el cristiano cambió de naturaleza, pero no cambió de reino. A veces el cristiano sabe que en su interior está el Dios de los cielos, el Todopoderoso. ¿Cuántos tienen en su interior a Jesucristo, al Espíritu Santo? Pero nadie le enseñó que eso determina que todo, absolutamente todo, tiene que empezarlo a hacer diferente. ¿Las cosas viejas qué? Hoy todas. ¿Se da cuenta que dice, no dice unas pocas, dice todas son hechas nuevas? Todas. Porque si no, ya lo dijimos, seríamos una refacción, una reparación, un remiendo. Se nos quitó lo más feíto, se nos quitó el deseo de drogarnos, el deseo de embriagarnos, el deseo de cometer pecado sexual, de robar, de mentir. Pero el resto lo dejamos así, que eso era lo que nos estaba pasando por falta de instrucción. Porque bien que soportábamos la ira y la justificábamos. Porque bien que soportábamos la enemistad entre nosotros y la justificábamos. Cuando el Señor dice que Él no admite nada de eso. Porque aunque cambiamos de naturaleza, continuamos viviendo bajo los parámetros del reino de las tinieblas, no de Dios. Los parámetros, las leyes, los fundamentos del reino de los cielos son muy diferentes.
Allá afuera, los padres crían a sus hijos como bien les parece, estableciendo nuevas reglas, viviendo bajo su propia justicia. Esto es más una pregunta que una aseveración. En el reino de los cielos, los padres criamos nuestros hijos de acuerdo a lo que dice la Biblia. Porque en una gran mayoría los padres de familia siguen, no me voy a incluir allí, ya no tengo niños pequeñitos, siguen criando a sus hijos de acuerdo a cómo aprendieron, de acuerdo a cómo se les ocurre, de acuerdo a conforme les viene a la mano. Y no nos estamos dando cuenta que estamos viviendo bajo nuestra propia justicia, que no nos importa lo que diga la Biblia, porque yo estoy seguro de lo que tengo que hacer, yo sé lo que tengo que hacer y lo que la Biblia dice no me interesa. Lo peor de esto es que no lo reconocíamos, lo peor de esto es que no nos dábamos cuenta que estábamos cayendo en ese error. Mire que cuando nosotros vemos lo que el Señor Jesucristo, bueno, primero Juan el Bautista empezó a predicar, Mateo capítulo número 3, vaya conmigo a Mateo. Mateo habla mucho del reino de los cielos. Mateo capítulo número 3, el versículo número 1 y 2. Léalo conmigo. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Escuche estas palabras: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora el Señor Jesucristo habla en el capítulo número 4, de ahí mismo de Mateo, capítulo número 4, en el versículo 17. Dice: desde entonces comenzó Jesús, ya no es Juan el Bautista. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que están diciendo los dos? Y en esto tenemos que estar de acuerdo. Sin arrepentimiento no podemos entrar a vivir la nueva cultura del reino de los cielos. ¿Y qué es arrepentimiento? ¿Qué significa arrepentirse? Bueno, metanoeo es la palabra griega que se usa, de donde se toma la palabra arrepentimiento. Y metanoeo significa cambio de pensamiento, cambio de mente. Escuche, para poder vivir en el reino de los cielos, para poder que usted y yo, estando en la tierra, estemos viviendo de acuerdo a la naturaleza nueva que vivimos, para que usted y yo demos testimonio de que realmente Jesucristo nos trasladó, nos tomó, nos arrebató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, al reino de los cielos. Usted y yo deberíamos haber cambiado todas nuestras costumbres. Todas. Porque la Biblia me dice que las cosas viejas pasaron. Y para no dejar duda de que todas tuvieron que pasar, dice: he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuántas? Eso es. La palabra arrepentimiento entonces significa cambio de pensamiento, cambio de mente. Pero retomemos el tema. ¿Cuántos de nosotros lo que cambiamos fue lo más grande, lo más feo, por decirlo así? Entonces no volvimos a robar, no nos volvimos a embriagar, no volvimos a consumir droga, no, lo más feo. Pero cambiamos de pensamiento en cuanto al temperamento, ¿no? Cambiamos de pensamiento en cuanto a la actitud hacia nuestro cónyuge, no. En graditos como que cambiamos,
pero seguimos tratándola como la tratábamos antes. Ahora con palabras bíblicas, ¿no? Si antes presionábamos esa esposa o ese esposo con cantaleta, ahora lo hacemos con la palabra. Si antes nos fastidiaba verlo en el televisor ahí viendo películas, viendo partidos, y entonces la esposa le decía, usted ahí aplastado, mire, y yo aquí. No, ya no, ella se convirtió al Señor, pero entonces ahora dice, mi amor, usted va a ver televisión toda la mañana. Pues es que estoy viendo este programa, por eso es que le entran los demonios, por eso es que usted está como está, por eso es que casi no le gusta ir a la iglesia. La Biblia dice, ¿y cómo se va a sentir él? Igual, porque su pensamiento no cambió, su conducta tampoco cambió, su cultura es la misma, ahora tiene una herramienta nueva, la Biblia. Antes le decía, lárgate, a mí qué me importa, llévatelo todo, me tenés hasta aquí. Ahora como cristiana le dice, gusanos serán tu cama, gusanos tu cabecera. Y en el infierno vas a pasar por los siglos de los siglos. Y se lo digo con mucho amor, ¿o yo? Cariño. Y queremos que ese esposo, esa esposa esté feliz, contento. Ay, gracias a Dios que se convirtió mi amor. No, ellos aborrecen eso, ellas aborrecen eso. Porque no hemos entendido que si estamos, óigame, tenemos una nueva naturaleza, estamos dentro de un reino diferente. Un reino significa cultura. Deberíamos estar haciendo las cosas como se hacen en el reino de los cielos. ¿Ah? ¿Qué? ¿Sí? Y meditando en todo eso, meditando en que el Señor Jesús y Juan el Bautista dice, cambie de mentalidad, cambie de pensamiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya no siga pensando como pensaba antes. ¿Y qué es lo que dice Efesios 4:23? Efesios capítulo 4, versículo 23. Léalo conmigo. ¿Lo tiene allí? 4:23 de Efesios. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cuando el principio es bíblico se conecta por todos lados. ¿Sí o no? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, una de las cosas más difíciles, escuche esto, hermano, una de las cosas más difíciles para el ser humano renovar es el concepto o la forma que se le da al manejo del dinero. Ay, Señor. Usted sí sabe que por orgullo, lo sabe mi Señor, usted sí sabe que yo, por orgullo, no he enseñado estas cosas. Porque yo le decía al Señor y me le resistía, yo no me voy a poner a enseñar esto porque la gente pensará que yo necesito plata y yo no necesito dinero. Usted me lo da todo, porque yo esto lo descubrí, yo esto lo aprendí de Dios. Escuche, y hoy en día lo tengo que enseñar. Estuvo el Señor como 2 meses peleando conmigo para que dijera, y por orgullo yo decía, no, yo me pongo a enseñar de esto y la gente pensará que es que estoy pidiendo plata o que no, el Señor no, porque usted se va a dar cuenta de la bendición tan grande de esto que le estoy diciendo. Una de las costumbres más difíciles de cambiar en el ser humano cuando llega a la vida cristiana es el manejo que se le da al dinero. En el reino de las tinieblas, vamos, que el Señor te abra el entendimiento y me lo abra a mí mucho más. En el reino de las tinieblas hay una forma de manejar el dinero, de manejar las riquezas.
En el reino de las tinieblas se maneja siempre con ventaja. Todo se centra en el intelecto de la persona, en la capacidad que tiene. Unos dicen que en la suerte, ¿no? En lo que aprendió en su profesión. Así que ellos allá afuera siempre estaban determinando que la profesión de su hijo tenía que ser la profesión que en ese momento, en el momento que el muchacho fuera a entrar a la universidad, fuera la profesión más lucrativa del momento en el mundo. Entonces, no valía la vocación del muchacho, no valía el deseo de él. Yo siempre he querido, no, eso no le va a producir nada. Lo que está dando hoy en día dinero es tal cosa. Y lo obligaban a empezar a estudiar algo por dinero. Las amistades que la gente buscaba eran las amistades que tenían dinero, que tenían capacidad económica. El dinero se conseguía trabajando fuerte. Allá afuera, la gente cuando quiere más dinero, tiene que trabajar más horas. Y consiguen otro trabajo. Los que se iban para Estados Unidos, se iban a trabajar 2 y 3 jornadas, sí señor, para poder conseguir dinero. Tal vez ellos lo podrían hacer aquí, pero preferían el destierro para que los amigos no lo invitaran a tomar licor, para que no lo entretuvieran, y se metían 2 y 3 jornadas. Personas que trabajaban de 6 de la mañana a 2 de la tarde, descansaban 1 hora, y de 3 de la tarde a 11 de la noche era la otra jornada, para poder conseguir dinero. Así se consigue dinero allá afuera, esforzándose, trabajando mucho más y aprovechando el descuido de alguien, aprovechando la ignorancia de los demás, trabajando con la usura, prestando a interés. Así es la forma en que el reino de las tinieblas produce riquezas, reteniendo mucho, aprovechando cualquier papaya, mintiendo, alterando los documentos, así. Entonces medite, antes de que hablemos qué es lo que dice la Biblia de cómo funciona la economía en el reino de los cielos, medite, ¿cuántos de nosotros estamos pensando eso? ¿Cuántos cristianos hoy en día todavía dejan de buscar de Dios por trabajar? ¿Cuántos dicen que no pueden ir a un ayuno, que no pueden ir a un culto en la noche, que no pueden ir a la iglesia, aún ni los domingos, porque tienen que trabajar? Porque si no, no les alcanza el dinero, porque si no, no van a fructificar. En el mundo, en el reino de las tinieblas, los habitantes del reino de las tinieblas tienen un recurso, la deuda, el crédito. Y en el reino de las tinieblas, el diablo endeuda a los que viven dentro de ese reino, los seduce con tarjetas de crédito, los seduce, mostrándole cosas lindas, tecnología, que usted debería tener, usted no es el de menos. Y el cristiano, viviendo dizque en la cultura del reino de los cielos, se deja atraer por esa seducción del reino de las tinieblas y se endeuda también. Y vive de acuerdo al reino de las tinieblas, trabajando para pagar una tarjeta, otra tarjeta, trabajando porque ya le viene aquello, ya le viene lo otro, y tengo que trabajar más y no me alcanza. Así viven afuera, así somete en el sistema económico del reino de las tinieblas, así somete el diablo a sus habitantes. Y como nosotros conocimos del evangelio y nadie nos enseñó esto, yo siempre me hago responsable de eso. Sí, yo soy culpable, ya se lo confesé al Señor y Él me perdonó, pero durante mucho tiempo, puedo decir muchos años,
yo me negué a enseñar esto, precisamente porque en esos años, en ese tiempo, hablar de finanzas, hermano, hablar de, por más que se utilizara la Biblia, era levantar sospechas. Uy, ¿y este qué? ¿Y este qué querrá? Y el Señor me decía, y me dice aún, ellos tienen que conocer la forma, la iglesia tiene que conocer la forma que se mueve el dinero en el reino de los cielos. Porque una gran cantidad de nosotros llegamos al Evangelio y no cambiamos de cultura financiera. No la cambiamos. No la cambiamos. Entonces, qué cuidado es que usted y yo estemos viviendo dentro de la cultura del reino de las tinieblas, diciendo que somos cristianos, sin reconocer que lo que estamos haciendo y lo que estamos viviendo no pertenece ni a Dios, ni a su cultura, ni a su reino. Porque no hemos cambiado de mentalidad, no. Seguimos con la mentalidad de que hay que tomar créditos, que hay que tomar aquello, que hay que tomar. Yo no sé, yo me vi en esa posibilidad, tal vez lo hice, yo preferí no volverme a acordar de eso, pero el cristiano que vive en esa cultura, entonces altera papelitos, todavía cree que para poder conseguir dinero tiene que pegarse a la exigencia del mundo. Escúchelo por favor, la exigencia del reino de las tinieblas es esta: deme una cotización, ¿cuánto me vale este trabajo? Este trabajo le vale 5 millones de pesos. No, pero yo no puedo que usted me dé una cotización por 5 millones de pesos, porque el automotor va a estar detenido una semana. Y en una semana yo pierdo dinero, tengo que pagar un transporte. Eso me cuesta como 50,000 pesos diarios. En 7 días son 350,000 pesos. Así que yo necesito recuperar esto. Además que la aseguradora no me da sino el 70%. Así que usted, por favor, me va a pasar una cotización por 7 millones de pesos. Para que cuando me saquen 2.100.000, me queden esos 4 millones. No, hágamelo por 8 millones de pesos. Y el cristiano, sometido en ese sistema económico del reino de las tinieblas, accede y piensa que esa es la forma de mantener los clientes y de mantener una buena economía. No, hermano, no. Estamos equivocados. Estamos equivocados si en cualquier área de nuestra vida permanecemos haciendo las cosas de acuerdo a la cultura del reino de las tinieblas. Estamos equivocados. La semana pasada hablamos de lo que es establecer nuestra propia justicia en las relaciones. Aquí le estoy diciendo, el cristiano quiere establecer su propia justicia en la economía y sigue viviendo en el sistema económico del reino de las tinieblas, haciendo las cosas como el mundo, alterando los documentos. El cristiano va a vender una casa y entonces se le acerca el comprador y le dice: mire, no vamos a declarar todo ese monto, no lo vamos a declarar por aquello de la retención en la fuente, es muy alto, es muy alto. Así que vamos a ponerle la mitad. Y el cristiano piensa que tiene que someterse a eso. Y termina diciendo: bueno, sí, listo, don fulano. Sí, pues, ¿qué le vamos a hacer? Nos resignamos a vivir la forma financiera del reino de las tinieblas. ¿Ah? Cuando compré una casa en Palmira, el notario, era una notaria, la notaria mirándome a los ojos me dijo: ¿usted sabe lo que está haciendo? ¿Eso es lo que vale comercialmente la casa? Sí, señora. ¿Usted va a pagar todo ese impuesto? Sí, señora. Y volvió y me miró y me dijo: ¿usted sabe lo que está haciendo? Le dije: sí, señora, lo voy a pagar. Me dijo: ¿sabe qué? En la historia de esta notaría nunca se ha pagado
esa cantidad por una casa de esas. Porque yo no mentí, porque me dijeron, el avalúo de la casa son 400 millones. Listo, voy a pagar el 1% de 400 millones. ¿Por qué no la pone como 150 más o menos? Le dije, yo no le quiero dar lugar al diablo en mi economía. Y la gente no entendía. De hecho, yo creo que esa señora todavía no entiende. Pero, ¿cómo le pedimos que entienda si ella pertenece al reino de las tinieblas? La Biblia dice, el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero ¿y nosotros? Que el cristiano todavía compra un carro y es con chanchullitos, metiendo mentiritas en la declaración, en el 1% de la retención, y siempre está con un poco de cuentos que lo identifican con el reino de las tinieblas. ¿Sabe qué dice la Biblia? Mateo capítulo 6. Versículo 33. Mateo capítulo 6, versículo ¿qué? ¿Qué dice? Léalo por favor duro. Esta es la forma, escúcheme, esta es la forma, la manera de llevar las finanzas en el reino de los cielos. Léalo en voz alta. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es la justicia? Los mandamientos de Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Si la autoridad dice que es el 1% de todo, es todo. Hermano, que no. Bobo soy si altero las leyes. Bobo soy, estúpido soy si le doy autoridad al diablo sobre mi economía. Eso sí. Pero que ahórrese una platica ahí. Lo que voy a hacer es entregarle mi economía toda al diablo donde yo haga eso. Entonces la Biblia dice, el Señor Jesucristo dice, mas busque primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es la justicia? Lo que está escrito, lo que el Señor nos manda. Y entonces uno no le es suficiente, sino que uno se crea su propia justicia. No, es que tampoco, es que el gobierno, no, yo, bueno. Sí, Dios se equivocó cuando le ha dado autoridad al gobierno para que cobre impuestos. Dios se equivocó. Usted tiene que corregir a Dios. Usted es más inteligente que Dios. Entonces haga su propia justicia y determine qué tasa de intereses o qué tasa de impuestos va a pagar. Porque así se vive en el reino de las tinieblas. Así se tratan las finanzas en el reino de las tinieblas. Así. Y el cristiano no entiende, hermano, porque no tiene la capacidad de reconocer que yo ya no pertenezco a ese mundo, que a mí el dinero no me debe importar lo que le importa a ellos, que yo no puedo manejar el dinero como lo manejan ellos. ¿Y sabe qué es lo más lindo? Que cuando uno aprende la forma de manejar el dinero en el reino de los cielos, el dinero lo busca usted. Eso lo vamos a estudiar por la Biblia. Mire, el dinero lo busca usted, el dinero lo rodea, el dinero lo arrincona, el dinero se le arrodilla a usted el dinero. Nunca le hará falta nada. Pero cuando perdemos el miedo que tiene el mundo de ir a quedar sin 5, no, y hay que guardarlo, y cuidado, y no. Le digo una cosa, y yo lo he sabido, pero solo hasta estos días el Señor me lo dijo. Héctor, con alguien que está quejándose de que las finanzas no le van, me dijo, Héctor, una gran mayoría de mi pueblo no tiene sobreabundancia porque manejan su economía con tacañería, como en el reino de las tinieblas. Porque ni siquiera para los compromisos que adquirió dan, porque les da dolor dar para sus hijos, porque les da dolor honrar a sus padres, porque quieren guardar, y guardando es que pierden, guardando es que se les esfuma el dinero. Me acuerdo de algunos textos. Dice la Biblia que dando es como ¿qué? Dando es como recibimos. ¿Qué? ¿Qué dice la Biblia por allá? El que siembra poquitico, poquitico recoge. La Biblia dice el que siembra escasamente, escasamente recogerá. Y está hablando, hermano, de todo lo que tiene que ser
sus compromisos, las finanzas en su vida. Empezamos a retener, empezamos a decir que no, que esto no está bien, que no es así, que no le vamos a pagar. Mire, sabe que yo lo que me doy cuenta es que una persona está tan lejos de conocer el reino de Dios y su justicia, cuando yo lo veo aprovechándose de sus hermanos. Yo conocí un hombre que decía ayudar a los hermanos. Cuando veía a alguien necesitado, lo empleaba en su casa para que le hiciera aseo, hombre o mujer, para que le lavara el carro que tenía, el automóvil que tenía en ese tiempo, lo llevaba para la finca, le daba trabajo más o menos una semana. El día domingo lo estaba esperando el hermano y se le escondía. Y al final le preguntaba, ¿cuánto es que le debo? Al hermano que le trabajó toda la semana. ¿Cuánto es que le debo? No, pues hermano, usted verá lo que el Señor le ponga. No. ¿Cuánto es que quiere que le paguen? No, pues, ¿a usted cuánto le pagaban? No, pues a mí me pagaban en ese tiempo, ¿no? Le estoy hablando de casi 20 años. A mí me pagaban a 10,000 pesos diarios, 10,000 pesos por lo que hemos hecho. Listo, a usted se le dio almuerzo esos 7 días, serían 7 días. Tenga 20,000 pesos, hermano, déjelo así. No, hermano, mire, por favor. No, hermano, no, tranquilo. Ahí le ayudé. ¿Comió o no comió toda la semana? ¿Comió o no? Sí, hermano, pero no, tranquilo, hermano, tranquilo, ya. El tipo hoy en día no está ni siquiera está en el evangelio hoy en día. Quebró, el diablo le absorbió el dinero, lo acabó, económicamente hablando. Y él nunca se dio cuenta, hermano, que él vivía bajo los principios económicos del reino de las tinieblas. Tenemos que pedirle al Señor. Yo no sé si usted se lo está pidiendo, hermano. Yo hace muchos años que no ceso de decirle al Señor, Señor, dame la capacidad de reconocer lo que tengo al frente y lo que tengo atrás. Dame la capacidad de reconocer lo que está pasando en mi vida. Que cuando uno no lo reconoce, uno vive como pensando que está bien, pensando que está haciendo lo correcto, que soy un hijo de Dios, que vivo el reino de los cielos. Mentira. La gente en el reino de las tinieblas vive endeudada, vive mintiendo, tratando de retener el dinero. La gente en el reino de los cielos lo deja correr. Y el Señor lo hace, óigame, el Señor lo hace intermediario de grandes obras. Aquel que entiende, y lo vamos a aprender con la Biblia, pero le estoy diciendo, Dios a la persona que entiende cómo se manejan las finanzas en el reino de los cielos, le da grandes cantidades de dinero porque sabe que Él es intermediario de obras poderosas, grandes. Pero hay que cambiar de pensamiento. Hay que dejar de pensar que usted se va a enriquecer trabajando y hasta dejando venir a la iglesia, porque es que ese es el sistema del reino de las tinieblas. Me preocupa mucho cuando un hermano o una hermana me llama y me dice, pastor, no pude ir porque es que el trabajo, y son ellos sus propios patrones. No he entendido. Pero entonces, ¿sabe qué? Por la noche los ocupa el diablo. Sí, perdónenme, el diablo. Por la noche los ocupa el diablo, pero en el día están desocupados. A mí me pasó eso. Esto lo aprendí en el tiempo de la nevera vacía. Hermano, todo el día trabajaba tranquilo. Llamaba a los dueños de las busetas, de los buses. Les decía, necesito que venga mañana en la mañana. No se aparecían. A todos les decía, venga en la mañana. A uno le ponía cita a las 10, a otro a las 10:30, a otro a las 11. No, ninguno se aparecía. Y para poder estar yo puntual en la iglesia, en mi congregación, como director de alabanza que era, yo tenía que llegar de primero.
entonces yo dejaba de trabajar a las 5:30. Yo me iba para la casa a las 5:30 y a las 6:30 para estar más o menos, no, a las 5 de la tarde, para las 6:30 estar en la iglesia. Ah, tan bueno. Estaba yo organizando todo para que ellos trabajaran esa hora que quedaba. Cuando iba llegando uno, después el otro, cuadraba el carro el tercero y hasta el cuarto llegaba. 5 de la tarde, 5 para las 5 y todos llegaban. Entonces le dije yo al Señor ese día, me metí en un rincón por allá detrás de un bus. Le dije, Señor, hoy no voy a ir a la iglesia. Mire, ahí los necesito, ellos tienen que hablar de cosas conmigo, el trabajo se agrandó en todos ellos, tengo que explicarles, no voy a ir. Y me explotó aquí. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Léalo y verá. ¿Ah, sí? Listo. Bueno, lo que tengo que hacer lo hago en 5 minutos. ¿Cómo le va, caballero? Mañana lo espero, 10 de la mañana. No, don Héctor, pero es que yo no tengo, no puedo atenderlo al otro. Al otro, sí, ¿cómo está? ¿Cómo le va? No lo puedo atender ahora, venga mañana. Venga antes de las 4 de la tarde para poderlo atender. Ahora no los puedo atender. No, don Héctor, entonces yo me voy y yo no vuelvo sino hasta la semana que viene. Listo, está bien, no hay problema. Yo continúo con su trabajo. A todos los despaché y me fui. Hasta ahí llegó el problema. Hasta ahí llegó. Y yo me di cuenta después, en ese momento yo no sabía, yo estaba obedeciendo lo que Dios me dijo, pero después en otro momento me di cuenta, claro, el diablo me quiso esclavizar en el sistema económico del mundo, del reino de las tinieblas, donde uno no puede buscar las cosas de Dios porque lo económico no lo deja, donde lo económico te esclaviza y no te das cuenta. Y el pretexto es, no, el trabajo, no. Bueno, hermano, listo. Mientras que no lo entienda, ¿qué podemos hacer? Yo como pastor, ¿qué le digo a una persona que me dice, no, pastor, es que no puedo por el trabajo? Y el trabajo tiene una forma diferente de tomar, pero él no la ha visto. Él se está moviendo en el sistema financiero del reino de las tinieblas, pero no lo sabe. Miremos algunos punticos. Esto que le estoy diciendo, para muchos es un misterio y para otros es una mentira. Miremos lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 13. Mateo, el capítulo número 13. El versículo número 11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros, ¿a quién? Diga, a mí. ¿A quién? Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, a los de afuera, no les es dado. Pero funciona, hermano. Muchos de ustedes son testigos de que así es, porque yo sé que muchos están viviendo el sistema económico del reino de los cielos. ¿Y cómo es ese sistema? El Señor Jesús lo dijo, lo enseñó. Lo que pasa es que los mentirosos, y por eso era que a mí, yo me negaba a hablar de la economía, del reino de los cielos, hasta que el Señor me convenció. Los mentirosos, los monstruos de la prosperidad, tergiversaron la sana palabra del Señor Jesús y la llevaron para beneficiarse ellos mismos, no la obra. Pero mire lo que dice Mateo capítulo 13, el versículo 44. Dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo. Cambio de mentalidad, despojarse de todo. Y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Yo, con algo que hay después, más abajo, les di una enseñanza que voy a traerla al recuerdo. Aquello de encontrar en el reino de los cielos una nueva forma de vida
y estar determinado a despojarse de la vieja forma de vida, es lo que el Señor Jesús dice. Encontró un tesoro, pero ese tesoro no lo podía adquirir si no se despojaba de todo lo que tenía. ¿Sabe qué significa esto? Despojarse a la cultura del reino de las tinieblas para poder adquirir el tesoro del reino de los cielos. Despojarse de la antigua forma de tratar a la mujer, porque es que yo le voy a recordar lo que les enseñé alguna vez. Listo, yo quiero esto, Señor, pero no tengo dinero, véndemelo todo a mí, le dice el Señor. ¿Qué tienes? Escúcheme, ¿todo le pertenece a Dios o no? ¿El oro y la plata de quién es? Lo que el Señor Jesús quiere decir es que ese hombre encontró algo tan lindo, el reino de los cielos, que es como un tesoro de gran precio. Y como todo es de Dios, Él dice, lo voy a vender todo. ¿Y a quién se lo tiene que vender? A Dios. Se le dice, Señor, esto es muy grande, es muy costoso. No importa, yo te lo vendo. ¿Qué tengo yo? Yo no tengo nada. Sí, sí tienes. ¿Tienes una casa? Sí, entrégamela. Entrégame esa casa. Te la entrego. Listo. Ya no tengo casa. ¿Qué más tienes? ¿No le pago el reino? No. ¿Qué más tienes? Tengo una esposa. ¿Tienes esposa? Entrégamela. Señor, ¿y quién me hace el almuercito? ¿Quién me hace la comida? No, entrégamela. Bueno. ¿Qué más tienes? Tengo 2 hijos. Entrégamelos todos 2. Señor, entrégamelos. Te los entrego. ¿Qué más tienes? Un empleo. Entrégame el empleo. Señor, ¿con eso cómo? No importa, entrégamelo. Señor, ¿con eso vivo? Entrégamelo. Bueno, te entrego. Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué? Te he entregado todo y yo no tengo nada. Ya, ¿dónde voy a dormir? Me va a tocar irme a la casita que tengo en la playa. ¿Tienes una casita en la playa? Entrégamela. Señor, ya usted me la puso muy difícil porque ya no tengo ni siquiera casa para dormir. Me va a tocar ir por el checherito que tengo allá donde un tío. ¿Tiene un checherito también? Sí, es un carrito viejo, pero que me gusta. Entréguemelo. Hasta que por fin él se despoja de todo y le dice, Señor, entrégame el reino de los cielos. El Señor le entrega una cultura. Le dice, listo, te voy a devolver la casa, pero ya no vas a hacer farras, fandangos, rochelas, festividades y celebraciones. No se va a tomar licor en esa casa, no se va a cometer pecado sexual, no se va a decir mentiras, te la voy a prestar. La cultura del reino de los cielos es que usted tiene todo en préstamo. Nada le pertenece. Y eso es lo que el cristiano se resiste a aceptar. Esa es la falta del cambio de mentalidad en el cristiano. Dejar de pensar que mis hijos son míos, que mi mujer es mía, que la casa me pertenece, que el trabajo es mío, entonces lo tengo que defender así como yo creo. Listo, Señor, ya me prestaste la casa. ¿Me vas a vivir solo allá? No, te voy a prestar tu esposa, te la presto. Pero ya no la vas a tratar como la tratabas antes. Ahora en la cultura del reino de los cielos me la vas a tratar como vaso más frágil, vas a ser cuidadoso. Señor, es que ella es tan fregada, tan joía, ese mal genio de ella, ¿cómo voy a hacer yo para tratarla como vaso más frágil? Yo no sé, pero entonces no se la doy. No se la presto. No, Señor, préstemela pues, yo la necesito, la amo. Bueno, si la trata mal se la quito, tenga. Señor, ¿y mis hijos? ¿Quieres los hijos? Sí, bueno, pero ya no los vas a criar como los estabas criando. No, ahora te vas a cerciorar lo que dice mi palabra y los vas a criar de acuerdo a mi cultura, a mi forma. ¿Sí o no? Señor, pero es que a mí me da una lástima darle ramita a esa niña tan preciosa, tan linda. Bueno, entonces yo me quedo con ella. No. ¿A su forma o a mi forma? No, a su forma, listo, se los presto. Señor, no tengo en qué transportarme, listo. Te voy a prestar tu carro, el que era tu carro, que ahora es mío, te lo voy a prestar. Pero no vas a volver a montar fufurufas en él. No vas a volver a hacer torcidos en él, a cargar cosas ilícitas de la empresa. Ya no le vas a hacer eso
favores a esos amigos tuyos que roban ahí en la empresa y te metían la mercancía a la bodega para que se las llevaras a la casa. No más con eso. Lo que vas a hacer en ese carro tiene que ser de acuerdo a la justicia y a la santidad que te he dado. Ah, bueno, Señor. Señor, ¿y el sueldo? Ah, bueno. Te voy a pagar sueldo. Te voy a prestar la salud, las fuerzas, la capacidad de ir a trabajar a la empresa. Pero ese dinero ya no vas a hacer lo que se te da la gana con él. Ya no vas a comprar cosas inservibles con él, caprichos, no. Lo primero que vas a hacer es sacar, y con alegría, lo que me pertenece. Señor, pero es que no me alcanza. Bueno, entonces lo dejo sin sueldo. No, Señor, sí. Ah, y vas a tratar el dinero como yo digo que lo trato. Vas a estudiar la Biblia y lo que yo diga allí, así vas a tratar tu dinero, tu economía. Porque el tipo no le alcanzaba ya ni para diezmar, no le alcanzaba para dar ofrenda, ya no le alcanzaba para dar la primicia, ya no le alcanzaba para ayudar en el protemplo, ya no daba semilla a los medios de comunicación, ya no, ya el dinero era de él y para él porque no le alcanzaba, porque lo manejaba de acuerdo al reino de las tinieblas. Entonces, ¿lo tratas de la manera que yo te digo o no te lo doy? No, sí, Señor. Ah, bueno. Ahora ese personaje adquirió el reino de los cielos, que no es nada más ni nada menos que vivir en una cultura diferente. No, yo no sé si usted entendió. Dele la gloria a Dios. Entonces dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene. Recuerde que al que pecó, al que no pudo pagar, allá en Mateo 18, dice su Señor que lo vendieran a él y su mujer y sus hijos y todo lo que tenía, venderlo, claro, está incluyendo todo, hasta que pagara la deuda. Mire, hermano, la iglesia tiene que reconocer algo. Es apenas una teoría de que yo le pertenezco a Dios. Es apenas una teoría que todo lo que tengo le pertenece a Dios. Porque en la práctica no se refleja eso. El cristiano, si no le alcanza, no diezma. Hay muchos que no diezman por más que les alcance. Y las finanzas las están llevando de acuerdo a su propia justicia. No, Dios sabe que a mí no me alcanza. Dios sabe. ¿Sabe qué me enseñó el Señor? Porque yo empecé con ese cuento. Primero fue una mentira, no, lo que pasa es que no me alcanza. Después se volvió una verdad terrible, una verdad horrorosa, no me alcanzaba. Y el Señor me dijo un día, el día que aprendas a respetar, Héctor, el día que aprendas a respetar lo mío, va a ser diferente. ¿Sabe qué aprendí yo con esas palabras? Poquito o mucho, primero lo de Él. Esa es la cultura del reino de los cielos. Y déjeme decirle una cosa, más que a mí le conviene a usted, porque yo ya aprendí a dar y eso me garantiza que a mí no me va a faltar. Pero ¿y usted? Le repito lo que el Señor me dijo, Héctor, en una gran cantidad de iglesias ya no hay maldiciones que detengan las finanzas, es la forma en que ellos manejan el dinero. No son generosos como yo le mandé a las personas a hacer, a los cristianos. No son generosos. Hacen las cosas según su conveniencia y bajo su propia justicia. Que no puedo dar aquí, que no puedo cumplir con esto, pero es tu mujer, son tus hijos, sí, pero no me alcanza. No es así. Mire lo que dice. ¿Sabe cómo el cristiano debería obedecer? Como a usted le gustaría que su hijo le obedeciera en todo. ¿Cuántos nos gusta que nuestros hijos obedezcan sin rechistar? ¿A cuántos? A ver. Claro. Mi amor, hágame el favor. Sí, señora. Así. Mire lo que dice allí mismo en Mateo 18, versículo 1 en adelante. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos?
Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Escúcheme, míreme acá. Yo no creo que se necesite mayor claridad que la que usa el Señor Jesucristo para enseñar. Él está diciendo: mire, si usted no se humilla a mi justicia y deja de vivir su propia justicia, usted no va a entrar al reino de los cielos. Puede llamarse apóstol, puede llamarse profeta, puede llamarse evangelista, pastor, maestro, puede lo que sea. Lo único que nos lleva a vivir la cultura del reino de los cielos aquí en la tierra es humillarnos ante la palabra, ante la justicia de Dios. Usted lo dice: Señor, yo lo hago. Y no se va a olvidar de esto porque, bueno, yo se lo voy a recordar dentro de una semana, que vamos a empezar a mirar eso. ¿Cuál es la justicia de Dios? ¿Qué es lo que manda el Señor con relación a las finanzas? Si no os hacéis como niños que se humillan ante el enojo de su padre, no vas a entrar al reino de los cielos, porque no somos obedientes. ¿Cuál es el problema más grande del ser humano, incluyendo el cristiano? Que se envanece en sus propios razonamientos. Escuche, y uno no lo reconoce. Uno no reconoce que frente a un mandamiento de Dios, el ser humano se envanece en sus propios razonamientos. Dice: no, yo a esta mujer no la puedo tratar bien porque se me monta. Entonces, aunque Dios dijo que la tengo que tratar como a una bebé, que la tengo que tratar con cariño, con dulzura, con ternura, con cuidado, que aún si le voy a llamar la atención, la tengo que abrazar, darle un beso y decirle: mi amor, me gustaría más, pero así con cuidado, no vaya a ser que se me rompa este vaso frágil, más frágil. No, él sencillamente dice: no, Dios no conoce a mi mujer, no sabe quién es. Uy, donde yo me ponga a tratarla suave se me monta. No, chino, eso no. Entonces, ¿sabe qué? Quítate de ahí, no moleste. Sí que cansa, ¿no? Me tenés hasta aquí. Y hay que verlo cuando la mujer lo deja: pastor, ore, que vuelva la esposa, que vuelva. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos bajo nuestra propia justicia y no hacemos lo que el Señor dice. Y en las finanzas usted y yo vamos a descubrir tantas cosas raras, hermano, que el mundo se ha inventado y que nosotros las adoptamos y las vivimos. Muchas. Entonces recuerde, si no nos humillamos como un niño a obedecer todo lo que el Señor Jesús dice, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Y está hablando de aquí en la tierra, ¿no? Hay cristianos que viven en el reino de los cielos aquí en la tierra, muy pocos. Usted es uno de ellos. Amén. Otros no. Otros dicen ser cristianos, pero se mueven en un mundo tan natural que los afecta el mundo natural. Escuche esto que le voy a decir, esto es un principio. Aquel que su cultura financiera es pegada al mandamiento del reino de los cielos, a él no le afecta escasez, a él no, escuche, no le afecta escasez, no le afecta crisis económica, no, por una sola razón, porque el banco del reino de los cielos jamás quebrará. ¿Se entiende lo que le digo? Eso es así. Otro. Así que el Señor dice que el que se apropia, y eso es lo que mucha gente no entendió, el que se aferra, el que empieza a defender las riquezas, el que empieza a tratar el dinero de acuerdo a su propia justicia, no me alcanza, por eso no doy, no le doy a mi hijo porque no tengo. Una cantidad de reclamos empiezan a subir delante del Señor, y esas personas son las que en el reino de los cielos se llaman ricos. Escuche esto, le voy a dar un principio, y eso lo puede comprobar yendo al griego, a las palabras que el Señor utiliza. Rico en el reino de los cielos no es el que tiene mucho dinero y sabe que le pertenece a Dios y lo trata como Dios dice que lo debe tratar. Ese no es rico. Rico es el que tiene el cordón de un zapato y se apropia de él y pelea por él y miente para que no se lo quiten y se vuelve agresivo porque eso le pertenece a él y a mí no me importa el resto y no lo voy a dar y no lo voy a compartir con nadie. Ese es rico.
con un cordón de un zapato. Y peor, un cordón sucio, para que dé cuenta. Ese es un principio que no nos explicaron los católicos y nos pusieron a decir que había que hacer votos de pobreza, entregarle todo el dinero a la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana y hacer votos de pobreza, porque es que administrar dinero era pecado. Eso es mentira. Si usted es un administrador, el Señor le va a dar y le va a dar y le va a dar y le va a dar. Dame a mi Señor el que ellos no quieran. Miren lo que dice Mateo 19. Pónganle cuidado a esto. Mateo capítulo 19. No. Mateo 6. Me gusta más este. Es que, le digo una cosa, Mateo habla mucho de reino y de riquezas. Mateo capítulo número 6, versículo 24. 6:24. Dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. ¿No podéis servir a Dios? Hermano, esto es tan claro que yo espero que se le esté haciendo la luz allá en el entendimiento, para que se dé cuenta que esas personas, escúcheme, que esas personas que hoy en día dicen que el diezmo es del Antiguo Testamento, ellos lo hacen porque han decidido retener lo que no les pertenece. ¿De quién es el oro? ¿El dinero? ¿Las riquezas? ¿Quién se podría llevar cuando se muera una pepita de oro? La perla de su anillo. Nadie. Pero el hombre, cuando empieza a determinar que lo que tiene le pertenece, es que yo no me mato trabajando para ir a darle la plata, ese no es cristiano. Y si es cristiano, fue contaminado en su entendimiento. Claro, el Señor dice: mire, usted tiene que servir a Dios con sus riquezas y no tomar a Dios para defender sus riquezas. No, Dios sabe que yo no tengo, Dios sabe, no. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces el Señor dice esto en Marcos capítulo 10, que es el complemento de esto, pero quise tomarlo en Marcos porque en Marcos está más completo. Marcos capítulo número 10, el versículo número 24. Desde el 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Usted puede ser el dueño de una multinacional, si usted la tiene clara, usted hace las cosas lícitamente, paga todos los impuestos que el gobierno le pida, y hace las cosas tal como Dios le dijo. Usted en el reino de los cielos no es dueño, no tiene riquezas. Usted es un administrador, simple y sencillo administrador, al que Dios lo va a bendecir tanto, al que el Señor lo va a sobreabundar tanto para que disfrute tanto en esta tierra. Pero el que tiene riqueza es aquel que se apropia de algo, aquel que dice: esto es mío y yo no lo puedo dar porque no me alcanza, porque tengo que hacer esto con él, esto es mío, yo trabajé por esto, ese. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Se las dejó mucho más clara. No, yo sé que si entro a trabajar en esta empresa me va a ir bien. Yo sé que si logro que me den este crédito voy a estar mejor. No confíe en las riquezas. Confía en el dueño de las riquezas. Esas personas que están confiando que si trabajan más van a tener mayor dinero. No. El que desprecia la enseñanza, escúcheme, por trabajar cuando podría determinar otra cosa, podría determinar confiar en Dios. El que determina, yo digo, hermano, un día llegará
en que la iglesia va a apreciar en lo que vale esos estudios de martes, miércoles y jueves. Pero entonces alguien le dice, no, pastor, yo quisiera venir, pero lo que pasa es que tengo trabajo y entonces, ¿trabajo? La empresa te... No, es si yo quiero, pero yo voy a la empresa porque es que he estado en estos días mal, yo ya sé qué es lo que pasa. Entonces le enseño a manejar la economía de acuerdo al reino de Dios, no de acuerdo al reino de las tinieblas. Le digo, mire hermano, y le enseño por la palabra. Pero dice, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Ese es el principio bíblico, ese es el principio del reino. Usted confía que va a vivir bien trabajando más, así confían los que viven en la cultura del reino de las tinieblas. Aquel que ha entendido que si buscamos el reino de Dios y su justicia, el dueño del oro y de la plata, no sé cómo, lo hará con usted. Yo sé cómo lo hizo conmigo, pero no sé cómo lo hará con usted. Lo va a sobreabundar, lo va a bendecir, lo va a prosperar. Dele la gloria a Dios. El Señor habla tanto de esto que aún en la parábola del sembrador, Él dice esto, mire, Marcos 7:19, allí, cerquita. Marcos 7:19. ¿Estamos en Marcos? Perdóneme. Marcos 10. No, miremos el de... Sí, miremos Marcos, pero el de Marcos 4. Marcos capítulo número 4. No era 10, era 4:19. Dice la Biblia, ¿ya lo tiene ahí? Desde el 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mire, tan tremendo que la justicia de Dios que está en la palabra, en aquel que confía en las riquezas, entra y se muere, se ahoga. Él se justifica y dice, no, Dios sabe que yo tengo que decir esta mentira. Dios sabe que tengo que presentar este documento así, como medio ilícito, como alterado, porque si no, de otra manera no me pagan eso y Dios sabe que esto lo necesito para... Sí, se justifica. Entonces ya no hace las cosas de acuerdo al reino de Dios y su justicia, sino que lo hace de acuerdo a su propia justicia, a su propio afán, a su propia confianza en las riquezas. Después les sigo diciendo más. Tenemos que entrar a ver cómo se vive y cómo se manejan las finanzas en el reino de los cielos. Y acuérdese, esté muy pendiente, no sea que yo me le invente cosas y no se los muestre por la Biblia. Tenga cuidado. ¿Oramos? Oremos. ¿Usted sí quiere aprender de esto o no? Ah, bueno. Porque es de esa manera que usted y yo vamos a alcanzar a vivir en el reino de los cielos y a disfrutar de su cultura. Y las cosas son diferentes, hermano. Las cosas son totalmente diferentes. Cuando usted y yo vivimos en ese mundo nuevo donde las cosas viejas pasaron, donde todas estamos cada día adquiriendo más cosas nuevas, más cultura del reino, más de acuerdo a lo que Dios dice, conforme a su justicia, la bendición todos los días crece. Amén. Síguenos. En Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.